Polín. Historias, personajes, lugares. Escuchamos el saludo universal de Svieta Borkevich, ya de regreso a España. Hola, Svieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, querida, qué bien que hayas vuelto, que no te hayan retenido en Polonia y que estés de nuevo aquí en Radio Separat. Hombre, a mí me hubiera gustado quedarme un poco más porque me quedaron todavía muchas cosas por ver y por conocer y por preparar nuevos programas para Polín, pero bueno, la vida es así. La vida es así. Bueno, ya volverás. Sí. ¿Qué nos quieres contar hoy? Tienes muchas cosas, me imagino. Habrá sido difícil elegir. Bueno, hoy quiero contar dos cosas importantes, pero tristes, Oh. y una cosa con más esperanza y más alegre. Bien. ¿Vale? Ok, te escuchamos. Bueno, porque yo creo que siempre hay que hablar de las cosas, de todo, ¿no? Tenemos durante tantos años y tantos siglos de la presencia judía en Polonia, las fuentes parecen no tener fondo, ¿no? Pero hubo cosas, hay historias que nos gusta contar y otras no, pero yo creo que hay que contarlas también, ¿no? Y así es porque he elegido dos aniversarios que voy a mencionar en este programa. Primero, en junio del año 1941, cuando los alemanes ocuparon los territorios polacos que antes, cuando se había retirado el ejército soviético en la parte oriental de Polonia, en el pueblo de Szczuczyn, recuerda este nombre muy complicado, se llama Szczuczyn, un pueblo que antes de la guerra tenía unos 4.500 habitantes y el 54% de esta población eran judíos. Y entonces, en junio del año 1941, los vecinos polacos se encargaron por voluntad propia de matar a los vecinos judíos, ¿no? Y las matanzas duraron varios días y tristemente, fueron los alemanes que la pararon, ¿no? Además, luego hubo otro rebrote de la violencia en este pueblo. En el mes de junio murieron otros 100 judíos más. Al final, los que llegaron, cuando llegaron los alemanes e hicieron un gueto, pues los judíos se creían más seguros en el gueto que fuera. Ya sabemos luego lo que ocurrió después con ellos, ¿no? Pero bueno, es terrible lo que pasó antes de la llegada de los alemanes. En junio del año 1941, en el pueblo de Szczuczyn. En el pueblo de Szczuczyn, donde hasta hace unos 20 años, en el mercadillo de antigüedades, aún podías encontrar candelabros y objetos judíos pues robados de las casas de aquella gente, ¿no? Y otro aniversario, también verano del año 1941, el 10 de julio del año 41, en el pueblo de Jedwabne, los polacos de la localidad quemaron en un granero a casi todos sus vecinos. Los juntaron a todos en un granero y lo quemaron, ¿no? Pero en total mataron a más de 1.000 personas, porque fue uno de los numerosos asesinatos cometidos en la región, es la región de Białystok-Łomża, durante el verano del año 41. Unos dicen que es por incitación de los alemanes, y posiblemente también fuera así, pero el hecho es que lo hicieron los polacos, ¿no? Los vecinos polacos. Luego, después de la guerra, fueron juzgados, más de 100 personas fueron juzgadas y se les probó muchos de los crímenes, pero prácticamente nadie
nadie fue castigado duramente, ¿no? Pero fue un proceso más de demostrar que sí que se hacía algo, pero realmente no fueron castigados. Eran gente corriente del pueblo que hasta entonces nunca habían destacado por nada en particularidad, ¿no? Eh, Hubo muchas veces, en julio, muchas más acciones en las calles. eh, a los polacos luego se les unía a la policía alemana, las unidades especiales de Wehrmacht, y había 51 localidades donde ocurrieron estos hechos. No solamente Jedwabno, es 51 localidades, pueblos y ciudades pequeñas, ¿no? Hay, por supuesto, hay historiadores que niegan la versión oficial de los hechos, pero cierto que había ocurrido. Hoy día en Jedwabne hay un monumento a los judíos asesinados y cada año alrededor de este monumento se reúne mucha gente y cada año más gente para rendir homenaje a estos asesinados. Y yo creo que también deberíamos estar ahí alguna Sí. vez. Es Vieta, y además, aparte de esas personas que se unen al homenaje a estos vecinos de Yerbadne asesinados, hay individuos de extrema, no sé, ideología, no sé si extrema derecha o qué tipo de ideología, que protestan y que Sí, niegan que eso sucediera, ¿no? Y parece que cada año hay más. No sé si es no también la sé si, impresión que tienes. hombre, está renaciendo como el fascismo polaco. Ujú, Me imagino que no es tanto como porque se les da información en la televisión, en las redes, que creo que no son tantos, ¿no? Pero bueno, pero sí es cierto. Es cierto también que crece el otro lado, ¿no? La gente que siente vergüenza por todo lo que ocurrió entonces y lo que ocurre ahora, ¿no? Eh, Polonia es un país complicado y esas cosas ocurren de verdad y sí que hay hay grupos de fascismo polaco que es muy primitivo y aprovecha la mentalidad de la gente con menos cultura y menos preparación, eh, la gente que no sabe nada, ¿no? Entonces es terrible y es triste, ¿no? Pero por otro lado hay mucha gente de buena voluntad y hay mucha gente que sabe la historia y que entiende y reconoce que hay que rendir homenaje a mucha gente que fue duramente, no sé, castigada, pero tratada por la población polaca, que todo esto eh, era de antisemitismo, una vez más, ujú. ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, podríamos pensar que, bueno, poca gente sobrevivió, pero hubo mucho antisemitismo y muy agresivo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues, tristemente aprendieron de los alemanes muchas cosas malas. Y yo quiero recordar otra fecha triste, el pogromo de Kielce también en julio del año 46. ¿Te acuerdas que hemos hablado ya de este tema cuando un niño desapareció? Resulta que sin que sus padres lo supieran, él estaba en casa de unos familiares fuera del pueblo de Kielce y cuando volvió a casa para no recibir un castigo del padre, dijo que le habían retenido unos judíos en un sótano Sí. y que había logrado escapar. Entonces, en esta época todavía perduraba la leyenda esta extraña de secuestro de niños cristianos a los que se les sacaba la sangre para la matzá, ¿no? Que esto sabemos que no, que, bueno, ni siquiera, aunque no puede ser verdad, porque matzá no se hace con sangre ni con nada de esto, ¿no? No, son historias sacadas Sí, no sé, de libelos, leyendas libelos de creadas, sangre que vienen claro, del medievo, ¿no? claro.
Y entonces este padre acudió con el hijo a la comisaría. Además, cuando iban, indicó la casa donde la habían retenido, la casa donde vivían unos alrededor de 100 judíos. Estaba ahí comité judío, un kibutz que preparaba a la gente para emigrar a Palestina, un edificio que no tenía sótanos y el niño dijo que le habían retenido en un sótano, ¿no? Y entonces al lugar se enviaron una patrulla de milicia ciudadana y por el camino los de la milicia fueron contando por qué iban a aquel lugar. Se les unieron los habitantes de Kielce y la noticia del asesinato ritual se extendió por la ciudad. Y frente a la casa se empezó a congregar la gente. La psicosis iba en aumento. Los soldados entraron en el edificio y se oyeron disparos. Los judíos tenían permiso para tener pistolas para su autodefensa. Esto es una prueba más de que la situación para ellos no era nada buena, ¿no? Se oyeron disparos en el interior y resulta que fueron los soldados quienes mataron, por ejemplo, al presidente del comité judío, que se llamaba Severin Kahane. Y así fue creciendo esta histeria. Los soldados y los milicianos sacaban a los judíos al exterior y los entregaban a la multitud. Bueno, lo que ocurrió era tremendo, pero este rumor llegó a una acería de Kielce y varios cientos de obreros armados con herramientas metálicas se juntaron con toda esta chusma y pues fue la fase más sangrienta del pogromo, ¿no? Y las calles también, y los trenes, sacaban a los pasajeros de los trenes y los mataban. O sea, fue algo terrible. Durante el pogromo murieron al menos 40 judíos y también 2 polacos que salieron en su defensa. Hubo otros más que también salieron en su defensa, pero por suerte no fueron asesinados, pero estos 2 sí. Y este pogromo de Kielce provocó una ola de pánico entre los judíos polacos, por eso fue una fuerte oleada de inmigración que afectó a más de 100.000 personas, ¿no? Creí importante recordar este terrible hecho porque hay que recordarlo cada año. Lo recuerdan los judíos polacos y también mucha gente no judía que siente lo mismo que sentimos nosotros, que no hay que olvidar estas cosas para aprender y para enseñar, ¿no? Y ahora, para terminar de manera más positiva, Gracias. diré que estoy pensando seriamente en participar en el festival Bruno Schulz de Drohobych el año que viene. Este año ya se celebró. Drohobych, ¿te acuerdas? Bruno Schulz, aquel escritor, dibujante, pintor, uno de los creadores más destacados de la literatura del periodo de entreguerras. Editado en España por nuestro queridísimo Horacio Coan de bendita memoria. Sí. Pues Bruno Schulz nació en Drohobych, que hoy es una ciudad, una pequeña ciudad, siempre fue pequeña, ciudad de Galicia, y ahora es Ucrania. Nació en el año 1892, el 12 de julio. Y por eso, desde hace unos años, se organizan cada año en estas fechas el festival dedicado a su literatura, precisamente ahí donde él pasó toda su vida, porque él trabajó ahí como profesor de dibujo, en el Instituto Legal. Drohobych era no solamente su lugar de residencia, sino también el centro literario de su universo, ¿no? Todo lo que ocurre en sus relatos, las tiendas de color canela, etcétera, pues todo ocurría ahí, en esta zona, ¿no? Recordemos que Bruno Schulz murió también en la calle de Drohobych, asesinado en el año 1942.
pero dejó una huella imborrable en la literatura polaca y mundial también, porque es uno de los escritores reconocidos mundialmente, ¿verdad? Pero en Ucrania, hasta hace muy poco, era totalmente desconocido. Fue traducido al ucraniano hace como cosa de 10 años. Y poco a poco, algunos apasionados de su literatura fueron organizando un festival. Primero era un festival muy pequeñito y va cobrando fuerza, importancia, y acuden investigadores de su obra, traductores, escritores, actores, lectores, ¿no? Me han dicho que este festival se ha convertido en una experiencia extraordinaria que vale la pena ir, porque es muy auténtico. Todo lo que ocurre ahí es fruto de... No está muy preparado, no es un programa preparado de cada elemento, sino que ocurren muchas cosas inesperadamente gracias a la magia de la literatura de Bruno Schulz. Así que voy a ir. Esperemos que Ucrania hasta el año que viene sea un país libre y ya no tenga que luchar, defenderse del agresor ruso. Ojalá. Eso espero. Eso esperamos todos. Muchísimas gracias, Elżbieta. Una alegría tenerte de nuevo aquí entre nosotros. Te esperamos en la próxima edición de Polín, Judíos Polacos. Gracias.